Buenas noches, amigos. Bienvenidos a este espacio donde cada semana vamos aprendiendo lecciones importantes para el beneficio de nuestra salud. ¿Cuántos de nosotros vamos desarrollando en nuestro diario vivir hábitos muy buenos y algunos no tan buenos que han generado inocentemente, ¿verdad?, enfermedades y a otros lamentablemente les ha causado la muerte? Es triste darnos cuenta, ¿verdad?, cuando estamos enfermos, que muchas veces hemos infringido varias reglas de nuestra salud. Pero el día de hoy contamos como invitada a nuestro programa, para el desarrollo de nuestro programa, a la licenciada Lisbeth, que nos acompañará esta noche, además de nuestro invitado especial. Bienvenida, Lisbeth. Buenas noches, queridos amigos. Gracias, Jessica, por esta invitación. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar un tema muy bonito que se llama hábitos inocentes pero mortales. Yo sé que estoy segura de que va a ser de mucho provecho para cada uno de nosotros y tenemos un lujo, tenemos un gran privilegio de tener a nuestro lado el dietista clínico y chef de comida nacional e internacional, un gran ser humano que sabe mucho de nutrición, de alimentación y nutrigenética. Él es nuestro amigo Pedro Infante, así que dejamos el tiempo con nuestro amigo Pedro Infante y gracias por estar con nosotros. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Pedro. Bienvenido, Pedro. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches con cada uno de ustedes, queridos amigos. Estoy muy agradecido por esta oportunidad. Bienvenido y dejamos el tiempo. Sabemos que tenemos un gran tema para el día de hoy. Así es, y bueno, entonces no perdemos el tiempo porque es el peor enemigo en estos momentos, así que tenemos mucha información que compartir. Gracias, Jessica, y comenzamos. Bien, quisiera que me confirmen si están viendo la pantalla. Estamos compartiendo. Sí, podemos ver la pantalla. Ya, perfecto. Entonces, comenzamos. Bueno, la idea de este título fue muy curiosa porque la verdad lo que les voy a contar, estimado público oyente, es literalmente la experiencia muy personal de quien les habla. Alguien que ha estado íntimamente relacionado mucho en el mundo de la gastronomía. Quien les habla admira muchísimo a muchos grandes chefs actuales de recorrido de la última década, y en nuestro país el quien ha representado y éxito mucho ha tenido en el extranjero es nuestro querido Gastón Acurio. Así que quien les habla, mucho de la gastronomía que yo he aprendido es bastante en la experiencia de él, pero justamente el título tiene que ver mucho con esto. Es muy inocente, es muy tierna la manera como nosotros los peruanos expresamos el cariño, el afecto, el amor a través de la gastronomía. Sin embargo, esos hábitos que hemos adquirido, esas costumbres y tradiciones que tenemos como peruanos, a la opinión, por ejemplo, de Ferradria, que es uno de los íconos de la gastronomía española, pues él una vez dijo, ¿no? Al peruano lo que le falta es aplicar ciencia a su gastronomía y podrá llegar a competir con la gastronomía mediterránea. Y creo que no estaba muy lejos realmente de lo que él estaba diciendo. Así que vamos a entrar, la verdad, voy a correr porque en realidad hay tantos puntos que tocar en realidad en referencia a este tema. Así que, bueno, quien les habla es alguien que está dedicado mucho al trabajo de la nutrición clínica, especialmente mi campo de trabajo es trabajar en las enfermedades de las personas y cómo orientarles en una gastronomía que sea, cuando decimos gastronomía, es que sea rico, que sea muy agradable, vistoso, apetitoso, gustoso, que tenga aroma, pero al mismo tiempo tiene que tener los principios de los buenos hábitos para estimular la regeneración. Por eso es que a eso le denominé a ese fenómeno gastronómico acá en Perú, la gastrogenómica. Bueno, el tema de esta noche, esperemos poder terminar con todos los puntos posibles, pero está basado en la Biblia,
el libro de consejos sobre el régimen alimenticio de Helen White, y también en la experiencia que yo le llamo la sabiduría que uno adquiere en los años de trabajo con las personas, ayudando, tratando a muchas personas. Esa experiencia, esa sabiduría es lo que quisiéramos compartir con ustedes también. Aquí estamos viendo entonces los puntos en sí en los cuales quisiéramos centrar esta noche el tema, que están ahí, el paso número 1, que es, vamos a hacer un repaso bien genérico y puntual del libro de consejos sobre el régimen alimenticio en la sección número 6, que nos habla justamente del tema de esta noche. Por allí voy a ir comentando en paralelo algunas experiencias clínicas y los consejos más prácticos que podemos ir nosotros aprendiendo esta noche para poder ir mejorando nuestra gastronomía en casa. Y como les vuelvo a repetir, cuando hablamos de mejorar, no nos referimos específicamente a hacer un cambio brusco y radical de nuestras costumbres, porque considero yo que eso también crea un cuadro psicológico de mucha ansiedad. Lo que yo les propongo es migrar la manera como estamos cocinando. Y por allí es donde empezamos a hacer y adquirir los hábitos muy bonitos, porque nuestra alimentación no debe perder el punto, el timbre gastronómico, porque como peruanos nos caracterizamos mucho por eso. Sin embargo, la manera como nosotros lo hacemos creo que considero es lo que hay que reformar. Para ello, el, el punto número 1 comienza siempre con cierto repaso histórico realmente sobre el origen del hombre, ¿no? Entonces, conocemos pues que la herencia de degeneración lleva el subtítulo en ese punto 298, la perfección, la hermosura y la resistencia física del hombre, originalmente, según Génesis data la experiencia y la narrativa, y Helen White nos comenta un poquito sobre ese punto, nos dice que la firma de la perfección y de la resistencia física, de la hermosura, estaba en la salud física del hombre, ¿sí? Si hacemos un comparativo entre casi 6.000 años atrás a la generación actual que tenemos y que vivimos, pues va a diferir muchísimo. No sé si ustedes por allí han ido conociendo información de las excavaciones actuales que estaba viendo, y de pronto se encuentran estructuras óseas fosilizadas, en otros casos momificadas, de culturas antiguas que se presume que eran de los tiempos tal vez de Noé, que son esqueletos bien grandes. La verdad, no me tomé mucho el tiempo para poder editar un poquito esa información, pero lo podemos encontrar en la internet, donde pues hay restos óseos de personas que podrían haber llegado incluso hasta los 3-4 metros de altura. Así que, comparativo con la actual generación que tenemos nosotros, la verdad que difiere mucho. Hablando físicamente, por supuesto. Aquí traté de conseguir un poquito una orientación como para entender que la alimentación de los que vivían en los tiempos del diluvio era a base mayormente de frutas, hablando de frutas que tienen fructosa, y también de frutos, que en este caso ingresan todo tipo de alimentos que tienen las características de crecer como un fruto a través de las ramitas de un árbol, o también están los frutos secos que tienen una estructura que los cubre, como por ejemplo el maní, las pecanas, etc. Están los granos, las semillas, las legumbres, todo lo que está escrito en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 29. Cuando se acaba toda esta generación antes del diluvio, que casi vivían 1000 años estos tipos, si ustedes ven allí la data de edades, en la parte inferior, vemos pues que las edades oscilaban casi bordando los 1000 años. Solo que la generación de Noé es donde pues concluye todo esto con un diluvio, que ya sabemos la historia, pero a partir de allí hasta nuestra era actual, como estamos observando, pues nuestra alimentación mayormente ha sido más a base de alimentos que tienden a estimular mucho algunas hormonas neuroendocrinas, y estimulan mucho también un pequeño desorden que existe en el vientre. Y cuando hablo en el vientre es que estos alimentos que estamos viendo en la imagen de origen animal tienden a alterar un poquito la estructura y la composición de la flora intestinal, que es conocido como microbiota intestinal. Entonces, más adelante vamos a ir viendo algunos puntos, términos como que se llama la complacencia del apetito, el apetito pervertido, la dependencia constante de ser gobernados por el apetito. Esos términos tienen que ver mucho con esas alteraciones, tanto neurológicas, que son a causa de
las bacterias intestinales que viven en nuestro vientre. Cosa que de pronto no era algo que sucedía mucho en esa generación de la simiente de Adán, porque en realidad creo que el hombre ya empezó a pervertirse un poquito ya antes del diluvio. En el siguiente punto que quería comentarles justamente era en el punto 298, que nos comenta el libro que no existía, y claro, nosotros leemos la Biblia y tampoco podemos observar que exista un dato, un registro bíblico en esa generación del Génesis antes del diluvio, que se haya hablado sobre niños enfermos o que hayan nacido con deformidades, etc. Al menos no se ha registrado del momento eso. Ni en la arqueología bíblica tampoco se ha encontrado algún tipo de fenómenos de ese tipo. Algo que, en comparativa, si vemos aquí un poquito los gráficos, está sucediendo con nuestra generación actual. Y esto ha venido cada vez incrementándose más, ¿no? Si comparamos la generación de niños del 2010 a comparación de los niños nacidos, por ejemplo, en la década de los 60, de los 40, de los 30, va a diferir muchísimo. Y eso lo podemos hablar perfectamente con un sociólogo, perfectamente la persona calificada para poder ayudarnos a entender un poquito esto, como también podemos conversarlo perfectamente con un epidemiólogo, ¿no? Porque las enfermedades neuroendocrinas, metabólicas en niños, epidemiológicamente hablando, desde décadas anteriores a la actual, hay una brecha de diferenciación bien alta. Ni qué hablar si comparamos esto con los tiempos de nuestros primeros padres, ¿verdad? Así que hay un pensamiento personal que les quería compartir. Era una reflexión personal justamente en el estudio, justamente que estábamos preparando para ustedes, y era la gracia del Creador, que siempre nos perdona y también nos transforma, es lo que la vuelve excelentísima, la gracia de Dios, que es precioso, es nuestro bálsamo y nuestro refugio. Pero esto lo reaprendemos más y más, y aquí, ojo, esto lanzo específicamente a los que son los cabezas de las familias que están presentes en esta conferencia, a los que somos padres, o ejercemos de alguna u otra manera tal vez la paternidad o la maternidad. Puede ser tío, tía, hermana mayor, hermano mayor, quien sea que estés ejerciendo un nivel de paternidad o maternidad, puedes comprender perfectamente lo que significa el valorar el perdón y también el cambio o la transformación. No podemos pretender, por ejemplo, que perdonamos a nuestros hijos de las cosas malas o erróneas que hacen y esperar que ellos no tomen la reflexión y cambien su conducta. Nosotros siempre esperamos de ellos, con el amor que les manifestamos, con la gracia, el perdón que les brindamos, les pedimos, por favor, que se comprometa al cambio. Entonces, cuando queremos entender la gracia del Creador, lo vamos a entender mejor bajo una posición de maternidad o paternidad. Continúo aquí para participar de esta excitante experiencia de cambio, porque de eso se trata la gracia. Esa transformación es excitante, por no decir es emocionante, es una aventura. Nuestra colaboración es ir estudiando y obedeciendo las leyes y los principios naturales que rigen el cuerpo físico. Nuestro compromiso es realmente conocer cómo funciona nuestro cuerpo. No podemos pretender pensar de que solamente comiendo sano todo va a marchar bien. Tenemos que conocer cada vez más cómo funciona realmente el hígado, cómo funciona el páncreas, qué es el páncreas, cuál es su función, porque al comprender el funcionamiento de este cuerpo físico, nosotros vamos a ir generando un compromiso que es muy distinto a simplemente conocer algo que es bueno. El compromiso es mucho más que conocer algo que es bueno. El compromiso me lleva a tener una responsabilidad con mi cuerpo y realmente con la forma como lo estoy cuidando, tratando, ¿no? Así que al comprender más las leyes, los principios, las reglas, cómo funciona nuestro cuerpo físico, evitamos el sufrimiento, liberamos la mente, la tenemos más despierta, la tenemos al mismo tiempo más sensible, y al mismo tiempo también nosotros podemos compartir la misericordia con otros, que es lo que es más ennoblecedor de la gracia. Entonces, el inicio de la práctica del dominio propio, y aquí es donde empieza justamente estas reflexiones, son tomadas del libro de Ellen White, el ejercer el dominio propio, este es uno de los primeros y los mejores hábitos que nosotros podemos empezar a cultivar. Porque el resultado del dominio propio es el resultado de la impresionante gracia de Dios que está trabajando en nosotros. Miren esto de acá, ¿no? O sea, el tener dominio propio ya significa que está empezando a existir esa transformación,
que nosotros recibimos de la gracia. Somos felices cuando somos perdonados, pero es excitante sentir, es placentero sentir una transformación y que uno mismo lo puede reconocer, por supuesto. Entonces es un proceso donde no debemos nosotros ser indolentes, nosotros no debemos ser, digamos, descuidados o desinteresados en trabajar arduamente en ese proceso del cambio, ¿sí? Más o menos quería mostrarles aquí una gráfica resumiendo muchas páginas de esta manera. Nosotros cuando caemos en enfermedad, generalmente, y empieza en el cuadro rojo, aquí no sé si van viendo mi mouse que se mueve, moralmente, de alguna otra manera, nosotros no hemos estado conscientes, ¿sí? Y no hemos estado conscientes del bien o de las verdades. Entonces, de alguna otra manera, nosotros vamos a caer enfermos. Quien les habla, por ejemplo, es un revertiente, puede ser un sobreviviente de un cáncer pulmonar. Así que quien les habla sabe muy bien realmente qué es todo esto que les voy a mostrar. De pronto llega un punto donde uno es de alguna otra manera indolente con el cielo, más cuando eres joven, pero de pronto en el momento más difícil de tu vida es donde de pronto miras arriba y dices, bueno, Dios mío, hay una oportunidad para que pueda ser perdonado y si tú quieres me puedes sanar, me puedes limpiar. Y obviamente el cielo es el cielo, Dios y su gracia es insondable e incomprensible a la mente humana. Nosotros los seres humanos estamos en un proceso de entender esa gracia, no la podemos practicar al 100%, pero ahí está el cielo que nos ofrece un perdón inmerecido. Y a través de la sangre que limpia de todo mal, y aquí hemos puesto la imagen de a quién nos referimos, es allí donde empieza y nos otorga a ese problema moral que teníamos inicialmente una reconciliación, es un perdón. Creo que aquí es donde empieza la sanidad. Muchos piensan que la sanidad es el inicio directamente ya de la recuperación física para sentirse sano, pero es que la sanidad tiene que empezar primero por la mente, queridos. Les explico, porque cuando acá hay un conflicto emocional, por más nutrientes saludables o nutritivos que tú consumas, tus intestinos están, en el sistema nervioso del intestino está bloqueado. Así tenso como está en tu mente, así tenso están tus intestinos, con la incapacidad de producir hormonalmente, enzimáticamente, los jugos gástricos, pancreáticos, intestinales necesarios para poder procesar correctamente la absorción de nutrientes. Así que los intestinos, mientras dura y bloqueada esté la mente, bloqueado estará el sistema nervioso enteral, o sea, de los intestinos, el sistema nervioso gástrico, gastrointestinal, por no decirlo, ¿no? Entonces, cuando acá hay una liberación emocional, esa es la puerta, ese es el inicio ya de la sanidad. Y justamente eso nosotros podemos conseguir. Y hay una paz, justamente les decía que en paralelo al perdón, Dios nos otorga una paz. Cristo nos otorga una paz. Y déjenme decirles que esa paz, su principal manifestación y síntoma es que no hay miedo, no hay temor. No hay temor a nada. ¿Ok? Entonces, cuando uno siente que ya no hay miedo ni a la enfermedad ni al futuro y está en paz con Dios y con las personas, esa es la preparación excelentísima para iniciar un proceso de sanidad. Recuerden, las palabras de Cristo siempre eran, ni yo te condeno, tus pecados te son perdonados. Primero les decía eso y luego les decía, levántate y anda. Es decir, siempre sus palabras iban dirigidas a una reconciliación, a una estabilidad emocional. Entonces, qué bien que nosotros podemos entender y hasta ahora poder acceder a esta maravillosa gracia perdonadora. Así que, con esa experiencia de perdón, al mismo tiempo ya el hombre empieza ya su restauración de su enfermedad sin miedo. Vamos al punto número 5. En ese proceso el Creador revela, porque Dios va a permitir doctores, nutricionistas, dietistas, quien les habla, un chef por allí también, va a permitir por allí amigos, otros te van a ayudar con la economía, por allí la familia va a, o sea, van a empezar a venir recursos porque su gracia, su reconciliación y su perdón viene con una serie de recursos, libros, esta conferencia live que estamos haciendo, qué sé yo, música, canciones, documentales. Hay tanta información que llega y empiezas tú a procesar todo ello y te das cuenta que todo lo que está pasando está confabulando y conspirando a tu favor. Y es que eso es la experiencia de la gracia de Dios. Así que no solo reconcilia y nos trae paz, sino empieza ya a trabajar en los medios para restaurar tu salud. Pero claro, todo esto tú lo tienes que creer, por supuesto, de eso se trata la fe, ¿verdad?
nosotros somos felices cuando nuestros hijos confían ciegamente prácticamente en nosotros. No tienen a nadie más que recurrir a quienes realmente ellos consideran quien los ama. Pese a que sean los peores criminales, porque quiero decirles eso, sea que un hijo sea el peor criminal o sea quien sea, digamos, un magistrado del gobierno, los hijos son los hijos y los amamos. Así que es eso la fe que tú tienes que generar en tu Padre Celestial. Pese a lo que seas, quien seas, hagas lo que hayas hecho. Él te recibe con los brazos abiertos y tú tienes que creer realmente. No pensar o anclarte en esas cargas emocionales que tú puedas arrepentirte de lo que hayas hecho o hayas vivido. En reposar en esa confianza es la fe verdadera. Proceso por el cual el hombre descubre realmente, porque con tanta información, consejos que se empiezan a brindar, descubre realmente que las raíces de su enfermedad eran tales causas, esto. Va aprendiendo, se va capacitando la persona. Entonces la persona, en el punto número 6 vemos aquí, el hombre, la persona, tiene serios problemas para revertir sus hábitos y apetitos, porque se da cuenta que allí es una de las bases, pilares por el cual su enfermedad permanece. Desconocía muchas cosas en la alimentación, en los hábitos saludables, y de pronto dice, bueno, para cambiar esto, ¿y ahora cómo lo hago? No puedo, no sé. Y aquí quiero comentarles que la gracia de Dios, la excelentísima y maravillosa, excitante gracia de Dios, no solamente reconcilia, no solamente nos da el perdón y nos quita el temor, sino que nos da poder y nos da una fuerza más allá de la humana, que se le llama fuerza o poder sobrehumano. Y esto es a través del Espíritu Santo, por supuesto, maravilloso Espíritu de Cristo. Y este poder y esta fuerza, pues se nos imparte. Porque si el hombre le empieza a decir, Dios mío, ¿me ayudas o no sé? Porque hay una verdad es que estoy conociendo, pero este de acá me gana y no puedo. Entonces el hombre ejerce lo que se le llama el dominio propio en sus apetitos. Empieza un proceso que viene de a pocos. Entonces, cuando Dios ve el compromiso, y quiero que entiendan esto, Dios pesa los corazones en una balanza. Él tiene una balanza especial arriba. ¿Cómo será esa balanza celestial? Pero Él pesa los corazones y cuando Él ve que ese hijo, esa hija, tiene un compromiso, no solamente con su salud física, sino con entender realmente que la vida es para constantemente es crecer en todo aspecto y para servir a los más necesitados. Cuando Dios ve en el corazón realmente ese verdadero arrepentimiento, ve esa intención de cambiar, Dios, en el momento que menos lo esperas, Dios te envía lo que se le conoce como la sanidad total o la sanidad inmediata. Y eso, quienes hablan, a eso se le llama milagros. Milagros con mayúscula. Claro que hablamos los milagros por la velocidad como las personas se sanan, pero si vemos detrás de un punto de vista científico, claro, los milagros casi en ciencia cierta no existen en sí, sino que son procesos donde normalmente se aceleran la recuperación. Así que eso sí, a veces quienes hablan humanamente, pues no hay una explicación. La sanidad es enviada del cielo también. Entonces, cuando el hombre llega a vencer a la enfermedad, pues que le puede llevar semanas, meses o años, eso es relativo, porque Dios ejerce y Él le imparte sus dones y sus gracias, es decir, sus sanidades u otras gracias, Él se los imparte a las personas como Él quiere. Así que si Él quiere sanar a alguien de un día para otro, pues lo puede hacer. Y si no, es porque Él tiene un porqué, cómo hace las cosas. Pero de que la sanidad es garantizada cuando hay verdadera fe. Y el hombre, cuando vence a la enfermedad, el hombre tiende siempre a hacer esto. El hombre cuenta a otros que Jesús realmente sigue vivo, que actualmente en pleno siglo XXI, año 2020, el año de la crisis sanitaria mundial, Cristo sigue amando, sigue salvando y sigue sanando. Así que este gráfico que les quería mostrar era para comprender realmente lo que significa en sí la verdadera gracia de Dios, esa gracia restauradora. Ahora, la pregunta, ignorar los principios naturales que rigen a nuestro cuerpo. Y en esta ponencia que queremos compartir con ustedes nos referimos específicamente a la nutrición. ¿Es pecado o no? Bueno, acá vamos viendo respuestas. Voy a avanzar un poco más para poder ir avanzando y tocando todos los puntos necesarios. 1 Corintios 6, 19 y 20 nos habla, ¿no? Que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces dice, o ignoráis, es decir, no deben ignorar esto. Tal vez lo ignoraban, es decir, desconocían esto, pues ahora yo les digo una verdad, dice Pablo.
Y quiero que lo sepan muy bien y que por favor vivan bajo esta verdad de ahora en adelante si antes lo ignoraban. Y es esta la verdad, que el cuerpo que ustedes tienen ya no es de ustedes, es del Espíritu de Dios, le pertenece a Dios. Y esto es una verdad que a cualquiera nos puede sacudir, sea por lo que, como sabíais aquí en el mensaje, o ignorabais esto, es decir, no sabías que esto es una realidad, es una verdad, pues esta es la verdad. Y abajo nos dice, ¿no? ¿Por qué ya no te perteneces a ti? Porque tú, al haber caído bajo la gracia perdonadora, transformadora de Dios, al haber adquirido esa gracia le costó a Dios la vida de su Hijo, la vida del Dios mismo. Así que ha sido comprado, pero por sangre. Y ese precio, obviamente, le hemos puesto ahí en rojo, ¿no? Porque es por sangre. Así que debemos vivir más bien con una eterna gratitud a Dios. Y esa gratitud se expresa, bueno, que van y te perdonan una deuda y dices, pero ¿cómo te pago este perdón que me has ofrecido? ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces el rey le dijo a este hombre, bueno, lo que deberías haber hecho es haber perdonado a otros como yo lo hice contigo. En este caso, ¿cómo le podemos gratificar, devolverle a Dios esa gratitud por esa maravillosa gracia? Es glorificando, es decir, cuidando, protegiendo nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, y específicamente acá habla, ¿no? Nuestro cuerpo y nuestro espíritu, donde funciona la mente y el cuerpo, porque esto ya no es tuyo, esto le pertenece a Dios. Cuídalo más bien, porque Dios te está prestando este cuerpito para que dignamente lo protejas, lo cuidas. ¿Para qué? Quiero estar sano. Para vivir de forma egoísta es para hacer el mayor bien posible a los demás. Pero cuando estamos enfermos, en lugar de ayudar, más bien necesitamos ayuda. Es por eso que no debemos ignorar la responsabilidad de cuidar el cuerpo y el espíritu. Vamos con el otro pensamiento que quería compartirles, ¿no? Cuando nosotros no guardamos lo que es bueno, lo que vamos a empezar a aprender lo que es justo, lo que realmente ennoblece y dignifica más al hombre. A veces nosotros buscamos qué camino me puede llevar a ser más excelente, porque hemos sido creados para constantemente desarrollarnos y estar creciendo constantemente. Entonces, cuando ignoramos estos principios de salud, aún sabiendo y conociendo de qué se trata, nos privamos de bendiciones. Muchas bendiciones de desarrollo y crecimiento, de prosperidad en realidad. No solamente en economía, la prosperidad está en todos sus ámbitos, ¿eh? Y claro, como todo pecado, que el pecado de saber lo bueno y no hacerlo, como nos dice el apóstol Santiago, es la obstinación, ¿no? Entonces ese desinterés nos acarrea y nos hace cosechar la enfermedad. Y si bien es cierto, la enfermedad no la cosechas tú, y eso es lo que les quiero mostrar, la podemos cosechar, la pueden cosechar nuestros hijos o nuestros nietos. Y eso es lo más triste, que nos va enseñando poco a poco eso de la genética humana. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este ciclo, si no se conformen a las tradiciones, a las costumbres que vive nuestra actual generación, por no decirlo así, a este ciclo. Yo les motivo, dice Pablo, nuevamente nos hace otro llamado, otra reflexión. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, transformen la mente, agudícenla, edúquenla, capacítenla, aprendan, conozcan más, filtren si es bueno o es malo, si es hasta dónde es verdad y hasta dónde es mentira de las cosas, pero esto de acá hay que desarrollarlo, hay que conocer, y qué más conocer lo que tiene que ver con la dirección saludable de nuestro cuerpo. Entonces, ¿por qué? Porque cuanto más somos transformados por esa renovación, vamos a conocer cada vez más la buena voluntad de Dios, que como Dios, como todo padre, lo que quiere para nosotros es que seamos felices. Y nadie es feliz cuando está enfermo. Es por eso que el llamado es a poder salir de una conformidad de saber solo lo que sabemos y ir a por más, ir a por sondear más la profundidad del conocimiento y del entendimiento de Dios. Vamos a entrar a un punto en el fragmento del libro que nos habla sobre la ignorancia voluntaria de las leyes de la vida, ¿no? Y aquí quiero rescatar el punto 195 que nos dice, el apetito es la gran ley que gobierna a hombres y mujeres. Y déjenme decirles que es cierto. Al menos yo se los tengo que confesar en público. Personalmente a mí me gobierna el apetito. Pero aquí hay que ver, ¿un apetito pervertido o es un apetito saludable? Bueno, voy a también ser realista. Antes
me gobernaba muchísimo un apetito pervertido. Pero ahora, mediante la gracia transformadora de Cristo, siento la experiencia hermosa de poder ser gobernado ahora por un apetito saludable, o al menos que me ayuda a controlar y a equilibrar lo que significa y lo que se refiere a los hábitos al comer y al beber. Así que esto es un principio, es una realidad. Por doquiera que vayamos, nosotros vamos a encontrar siempre una tiendita, una tiendilla, un snack, un bar, un salón, un restaurante. Siempre, en cada lugar donde vayamos, encontraremos siempre y nos vamos a topar siempre con el tema de los centros, negocios o de lo que sea, que esté ofreciéndose siempre alimento, que entra por la vista, a veces entra por el olor. ¿Quién, no se, quién cuando pasa cerca de una pollería no siente que le atrapa y le atrapa? Hablo acá en los peruanos, ¿no? O en el país donde estés, cuando pasas una hamburguesería o una pizzería, qué sé yo, te sientes atrapado por el olor. Pues claro, el apetito es controlado por el cerebro, por ciertas glándulas que se estimulan en la saliva, es controlado también por ciertas hormonas que se producen en nuestros intestinos, por unos amiguitos que viven allí. Y es que el hombre vive gobernado del apetito. Así que aquí vamos con este punto que quiero mostrarles. La ignorancia voluntaria de las leyes de la vida están por encima, o sea, aquí quiero comentarles esto, por encima de la moralidad y el intelecto, por más intelectual que seas, por más posición honorable o moral que puedas tener en tu familia, en tu sociedad, en tu club, sea una iglesia o donde sea que pertenezcas, la complacencia del apetito está por encima de lo que tú digas ser, de lo que pienses o de lo que hagas, en privado o en secreto. No debes negar de que la complacencia del apetito es una de las más mayores debilidades del ser humano. Todos, y absolutamente todos, estamos bajo esa tendencia. Han pasado los años para mi persona, pero no voy a negar que hay ciertos alimentos que uno se siente a veces tentado. Y saben que les quiero compartir más adelante cómo nosotros podemos reemplazar eso por algo saludable y que no pierda también ese timbre gastronómico. Pero esta es una realidad. La complacencia, el apetito, es una de las más grandes debilidades. Y claro, aquí es donde justamente les quiero mostrar un poquito este cuadro que ella nos comenta, ¿sí? Eh, eh, cuando, el punto número 1, partimos desde la esquina, cuando sabes lo que es bueno, pero, y aquí viene, ¿no? Ya entendiste ya las cosas como son, pero dices, pero no me duele nada, o yo me siento sano, no necesito cambiar, porque quienes hablan y mis pacientes que he entrevistado, también ellos me comentaban que esta era su manera de pensar, y que es curioso porque esto lo vamos plasmando aquí para ir comprendiendo la dinámica del tema. Otros dicen, yo creo que estos estudios son un poco extremistas, a la Biblia le sacan de contexto para poder vivir de una manera saludable. Lo importante es no ir a los extremos, y me parece que esto no es conmigo. Hay otros que opinan, bueno, mis abuelos, mis padres nunca han muerto de una enfermedad grave. No creo que esto sea verdad en sí, ¿eh? Pero bueno, respeto las ideas que se comparten aquí. Bueno. Y hay otras expresiones como, bueno, la verdad puede ser que todo esto sea cierto, pero yo no tengo fuerza de voluntad. No puedo. Yo lo veo servido en el plato y yo como y me ciego y no, hasta que lo consuma todo. O pueden haber otras opiniones, etcétera. O sea, es decir, estas excusas o estas opiniones, en algunos casos pueden ser excusas, en otros casos pueden ser opiniones, de saber y conocer realmente lo que es correcto y no practicarlo al pasar del tiempo, porque los hábitos, amigos queridos, cuando se forman con el tiempo, son más difíciles de cambiar o sea, es más fácil cambiar un bloque de acero, de acero puro, es más fácil doblarlo que cambiar, girar, doblar un mal hábito.
Así que cuando pasan los años, nuestros hábitos se hacen cada vez mucho más perpetuados, ¿no? Y de eso se encarga la genética, por supuesto. Los genes siempre se adaptan a lo que más nosotros hacemos. Y aquí es donde tenemos dos tendencias. Puede ser que nosotros suframos de achaques y de, entre comillas, siempre digo yo, muerte natural por allí, a una edad X avanzada. O al paso de los años, nosotros podemos terminar con una enfermedad crónica, porque eso es típico de la consecuencia de cuando nosotros violamos los principios naturales, ¿no? Por ejemplo, si un fluorescente, una luz, o una laptop, un celular que funciona a 220 voltios, tú no le vas a poner 900 voltios. Tienes que respetar el principio del diseño. Ese aparato funciona con 220. Y nosotros, a nuestro organismo, le colocamos toxinas que para nuestras células, estoy haciendo una metáfora, ¿sí? A nuestras células que funcionan, la metáfora es esta, a 220 voltios, nosotros comemos cosas ignorantemente, tenemos hábitos de constantemente hacer y practicar cosas que a nuestro cuerpo le cargamos 900, 1000, 2000, 3000 voltios. Y vamos quemando a nuestro organismo por dentro. El problema es que no lo sentimos ni no lo vemos porque es progresivo. Nuestro cuerpo se regenera siempre, lucha por sobrevivir, pero nosotros al ignorar los buenos hábitos, los seguimos quemando y llegado el tiempo nos puede sorprender porque llega un punto en el el organismo se cansa, pierde su capacidad regenerativa, se vuelve un poquito cruzado los cables de la genética de las células y ahí es donde nos cosechamos una enfermedad crónica o una enfermedad avanzada terminal, ya llevándonos a una muerte prematura. Entonces, estas son las dos posibles consecuencias que van a haber si nosotros seguimos filosofando conforme a esta lista que estamos viendo, y esa filosofía es simplemente porque sentimos que no nos duele nada. Ahora, lo que quiero mostrarles es que esta manera, que es un poco egoísta de pensar y de vivir, porque en nosotros está la oportunidad de cambiar, la verdad. Está la oportunidad. Y esto no es obligatorio. Puede ser que sea progresivo, pero tiene que haber un inicio, una decisión ya de empezar a cambiar. Y cuando no existe nada de eso en absoluto y se ignora totalmente, sea que hayas sufrido de achaques y tenido una muerte celular, vas a engendrar hijos e hijas. O sea que hayas llegado a tu edad X a tener una muerte prematura por enfermedad, de alguna otra manera probablemente ya has engendrado también hijos o hijas. O probablemente no, pero eso es muy poco en los casos. ¿Y qué hacen los hijos y las hijas? Bueno, ellos van a tener que también al crecer y al afrontarse al mundo, conocer también que el mundo funciona por dos cosas, ¿no? Por los hábitos saludables o por los hábitos tradicionales, que serían los hábitos pervertidos. Y aquí nuestra generación, esta generación tiene dos opciones, esta generación que estamos hablando aquí abajo. Esta generación puede ser que engendre otra generación donde conozca lo que es bueno, conozca los principios de la salud, los buenos hábitos, y empiece a revertir lo que las enfermedades que haya heredado de sus padres o las tendencias que haya tenido, los malos hábitos. Pueden revertirse, se puede conocer la verdad. Y aquí vamos, ¿no? Cuando una generación conoce las leyes de la salud, engendra a una mejor generación. Y aquí es donde cambia y es hermoso las cosas, cómo empiezan a cambiar por su propio peso. Una nueva generación donde de pronto va a vivir sin miedo y sin temor, porque es una generación que sabe cuáles son las causas de las enfermedades. Sabe que los buenos hábitos van a tener un comportamiento en mantener la salud del cuerpo, etcétera, etcétera, y muchas cosas más. Una generación que no le va a tener miedo a nada, ni por más pandemias, más o 10 veces más agresivas que se puedan venir en esta década que se nos avecina, porque se proyecta o se presume que van a venir cosas, la verdad, peores que el COVID. Pero es una generación que no tiene miedo. Es una generación que mantiene siempre la mente abierta. Es una generación que procura compartir siempre lo mejor y lo bueno, a incrementar lo bueno y la paz. Y al mismo tiempo es una generación que en lo mejor posible se espera una mejor capacidad educativa y de carácter. ¿Qué pasa cuando la generación, en lugar de conocer y revertir y irse por lo bueno, la generación, algunos de estos hijos o hijas, sean cualquiera de los de muerte natural o sean los de muerte crónica? Los hijos son los hijos. Y sea cualquiera de estos hijos que decidan revertir o ignorar
estos principios de salud, también va, en mi persona es lo que he podido observar también, es esto, ¿no? Se vive con temor a la enfermedad, perdemos nuestra opinión personal por la falta de culturización, se comparten ocios y hábitos populares, y eso está muy de moda ahora en las redes sociales, y se procura hacer lo que se venga en gana. Estas son las características de una generación que ha ignorado los principios de salud. Y lo podemos ver sin taparnos el ojo siquiera, como se dice a calzón quitado. Podemos ver perfectamente cómo actualmente, donde más debería iniciarse y proponerse los cambios, muy pocas son las familias que realmente deciden cambiar y revertir las cosas, incluso por la situación actual que se está viviendo. Otros ni bien reciben el certificado de que son sanos o que están fuera del bicho este que está afectando, vuelven nuevamente a sus mismos hábitos y no quieren saber nada con, digamos, vida saludable. Ahora, ¿eso hace que sean personas que no se merecen sanidad? Pues no, para nada. Como les digo, se comparte la bondad y el amor y la misericordia. Y es que eso, ambas generaciones, sean las que cambian, sean las que deciden revertir la situación, o sean las que siguen viviendo en esa ignorancia, ambas viven y están sobreviviendo, están viviendo gracias a la gracia del Padre. Llegará un momento que se presume que esa gracia va a ser o limitada o es que va a agotarse algún día, y estamos en tiempos donde nosotros debemos aprovecharla para ser transformados cada día, ¿no? Así que eso es lo lindo del Padre Celestial. No está condenando en absoluto en estos tiempos, sino el llamado más grande es a empezar el cambio, porque Él tiene poder para ayudarnos a cambiar cuando nosotros mismos no podemos controlar el apetito. Otro punto que quería tocar con ustedes es sobre los resultados sociales de un apetito descontrolado o incontrolado, ¿no? Nuestra actual generación es adicta al placer y al mismo tiempo es perezosa al ejercicio físico, a la movilización, al moverse, al sudar, al acelerar la circulación de la sangre. Y les digo que hasta una vez por semana se puede comenzar, pero nuestro cuerpo, amigos, a veces lo tenemos semanas sin movilización, sin sudar, sin expirar sudor, sin acelerar el ritmo cardíaco para poder inyectar la circulación. Hay muchos estudios científicos que nos hablan sobre el tema de la pereza, de no moverse, cómo inactiva mucho nuestra inmunología. ¿Querés tener las defensas altas? Por favor, ponte a hacer ejercicio. No solamente es comer sano. Ahora, suma una alimentación pervertida más una inactividad, pues, amigo, por eso es que mucha gente se está muriendo ahorita. La verdad que sí. Nuestra generación actual, quiero mostrarles este gráfico, por ejemplo. Estos son los resultados que se van transmitiendo, no solamente en nuestra generación actual, si se están engendrando nenes actualmente, o hace unos 5 o 10 años atrás, nuestras generaciones actuales cada vez van de Guatemala a Guatepeor, cuando los referentes, que son los padres, no iniciamos un cambio responsable de imagen, de ejemplo, para los nenes. Y esto es realmente lo que estamos viendo como cosecha. Yo no me quiero imaginar la cosecha de aquí a 10 años más, pero ya se ve venir algo muy, muy fuerte en nuestra sociedad. Vemos, por ejemplo, que algo que caracteriza mucho, según el libro que habla y según la sociología moderna, el egoísmo. O sea, el egoísmo es algo moral, general, no está sujeto a religiones. Todos de ninguna otra manera sabemos muy bien el principio siempre de pensar en el prójimo. Grandes filósofos de distintas culturas concluimos en principios que son inmutables. Y somos una sociedad donde más se ha incrementado el egoísmo. ¿Qué es eso? Satisfacer siempre lo que yo necesito y lo que yo quiero. Otro, la anarquía. Estos son consecuencias de lo que se le va heredando a otras generaciones, consecuencias de no poder controlar nosotros y transformar estos malos hábitos. Estas son las consecuencias. Anarquía, ¿qué es esto? Ahí leemos, hago lo que se me viene en gana, no quiero responsabilidades, no quiero que nadie me controlen, y me llega la opinión ajena, yo hago lo que quiero. Y punto, se acabó. Excitación y enfurecimiento. Y no sé qué me pasa, a mí me contaban muchos chicos, Pedro, doctor, amigo, no sé lo que me pasa, pero yo hiervo en ira
a veces por cada cosa insignificante, y exploto, pero de forma brutal. Bueno, todo tiene una explicación de alguna otra manera. Pobreza de empatía. Bueno, no lo sé, pero si veo a alguien por allí pasándola mal, o que necesita algo, qué sé yo, pues me da igual. Yo sigo de frente y mi camino. Tengo otras cosas importantes que hacer. Por ejemplo, llegar a mi casa y ver Netflix, tal vez. Otra cosa, malos hábitos. Bueno, esto sí es lo que justamente se trata de esta ponencia, ¿no? Pero es algo que se va de Guatemala a Guatepeor, como les decía. Tendencias pueden ser modas, pueden ser costumbres, especialmente gastronómicas tal vez, u otras, de ocios y vicios, que se están transmitiendo y se están popularizando actualmente en nuestra sociedad y en la generación 2020 especialmente, como si fuera un tren que está descontrolado y que está a punto de descarrilarse y que ya nadie lo está parando y nadie lo va a parar a menos que esta generación decida realmente el cambio. Entonces, me alegra saber de que muchos muchachos, y hablo muchachos jóvenes y algunos padres de familia que son jóvenes, que han iniciado el cambio pues por producto de esta pandemia, es decir, producto de todo lo que está pasando, al ver a amigos cercanos, familiares que mueren, que les agarra este virus de gripe, pero que no es como cualquier otro virus de gripe, que este acá se ve cómo se les lleva la vida, y dicen, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que aprender de eso? Entonces, a veces estas cosas que pasan sirven también para que esta generación reflexione, pero son pocos. Muchos son los que ni bien se sienten mejor, siguen con sus hábitos, con sus costumbres. Pero al margen de todo esto, queridos, yo le hago un llamado a esta generación. La gracia de Dios sigue siendo la misma gracia transformadora y es maravillosa. Experiméntela, te invito a eso, a probarla, porque nos capacita y nos va a capacitar, sea que cambiemos o no. Es decir, si cambiamos por la razón, vamos a tener misericordia de nosotros, de nuestros hijos, y vamos a hacer cambios para evitar sufrir lo que se venga más adelante. Y otros que se han enfermado, bueno, a través de esa enfermedad, a través de que antes no querían entender, pero ahora, a raíz de esta pandemia, a raíz de esta enfermedad, deciden cambiar, pues fueron obstinados, pero no importa. Su obstinación los llevó a enfermarse, pero también la gracia transformadora los llama a una restauración y Dios tiene poder, porque hay poder todavía y sigue habiendo milagros ahora. Todos son llamados a una regeneración, en este caso ahora, de la manera de pensar, porque es lo que necesitamos, cambiar toda esta herencia egoísta, anárquica, excitada, nerviosa, poco empática, y de hábitos tan difíciles de cambiar que necesitamos una transformación de la mente. Y para eso tenemos que leer, educarnos, conocer. Por eso les invito a seguir participando de estas ponencias que presenta aquí este canal, que representa aquí las hermanas, la familia Soria, que justamente tienen el propósito de educarnos para iniciar esta regeneración de la mente. Las leyes violadas, naturales y espirituales. Hay un llamado de decir, oye, Dios te sanó, Dios te salvó, pero acá hay algo que Jesús también te quiere decir. No te quedes solamente con estar sanado, porque Jesús le dice, no, mira, has sido sanado. Y el hombre pues le dice, sí, he sido sanado. No te quedes con que eres sanado, no te quedes solo con que eres perdonado siempre. Busca la excelencia, busca experimentar esa transformación mediante el poder de Cristo, porque Cristo también te perdona, pero Él te da poder para cambiar. Entonces, tú no puedes volver otra vez a esos malos hábitos, puedes vencerlos. Tal vez puedes equivocarte algunas veces, pero vamos, levántate. De eso se trata la transformación, no es de la noche a la mañana, pero no peques más. Si sabes hacer lo bueno, procura siempre hacerlo, y si no puedes, ahí está la gracia de Dios que te da poder para hacer lo que humanamente no se puede hacer. ¿Por qué le dice Jesús? Porque si tú no cambias tu manera de pensar y no te esfuerzas por buscar la excelencia, no buscas poder para seguir no cometiendo errores, te puede venir una cosa peor. Y justamente eso es lo que ha pasado con muchos pacientes míos. Han pasado al consultorio, experimentaron la gracia transformadora de Dios, vencieron su enfermedad en meses o en años, y pasado un tiempo se olvidaron de este llamado.
dejaron de aprender más, dejaron de educarse, se conformaron y creyeron que ya estaban sanos y que podían vivir como antes. Y muchos de ellos hoy ya no están vivos para contarlos. Otros hasta actualmente siguen nuevamente tratando de restituir su salud porque su enfermedad no le vino una, le ha venido 3 enfermedades más. Otros les ha venido su enfermedad multiplicado por 10 veces más. Vinieron caminando, pero ahora se encuentran en silla de ruedas. Y otros ya no vienen para contarlo. Y es que la verdad es cierto, amigos. Las enfermedades, cuando nosotros experimentamos la sanidad de Dios, muchas veces lo que Dios hace es dormir a nuestra enfermedad. Y convivimos con ella un tiempo todavía, hasta ir aprendiendo que su voluntad es que la sanidad no solamente viene y ya sigues viviendo como vives. La sanidad viene con el objetivo de cambiar y aprender a entender por qué se vino la enfermedad. Cuando ignoramos esto, la enfermedad dormida, cuando se despierta, no les quiero ni mencionar, pero es terrible con una enfermedad. Eso se llama la famosa recaída. Otro principio es que debemos colaborar con el Creador para devolver la salud al cuerpo, tanto como el alma. Eso lo podemos ver mucho en Salmo 105:37, ¿no? El pueblo colaboró con Dios, entregando su corazón, respetando las instrucciones que Dios le dio, el pueblo de Israel. Entonces, hablando de Egipto, ¿no? Cuando lo sacó de Egipto, lo sacó con plata y oro, pero no hubo en ninguno de ellos ni un solo enfermo. Dios también nos puede proteger de plagas, de pandemias, de lo que sea, cuando nuestro corazoncito, nosotros también somos conscientes, honestos, somos responsables también de cómo nosotros también conducimos nuestra vida y nuestros hábitos. Les invito a también buscar estos textos que nos pueden ir ayudando a entender que la sanidad viene de Dios. No está en la planta, no está en la comida, en las verduras. Esos son medios por los cuales se transfiere o se estimula la sanidad. La sanidad viene de Dios, a través de otros medios, sí. Entonces, les pido que podamos reflexionar de esa manera. Sufrimiento acarreado por uno mismo. El sufrimiento de una enfermedad es la propia conducta errónea. Y aquí está el problema. La enfermedad está en nosotros. Cuando hacemos de nuestro apetito, de nuestro vientre, nuestro Dios. Entonces aquí quiero mostrarles qué nos dice Filipenses 3:18-20, nos dice cuyo fin, bueno, está hablando acá de gente que le importa un comino la gracia de Dios y que lo que esta generación quiere es siempre vivir del perdón de Dios y siempre vivir satisfaciendo sus apetitos pervertidos. Y es que hay una contradicción a veces, porque esta generación justamente es la que le dice a Dios de pronto después, Dios, ¿por qué me has castigado con una enfermedad? Cuando en realidad nuestro Dios, en realidad quien servimos más es al Dios vientre, al Dios apetito, en vez del verdadero Dios del cielo, que es tan inteligentísimo que fundó el mundo, instauró las leyes naturales, y lo mínimo que nos pide es poder estudiar, comprender las leyes del cuerpo físico y respetarlas, porque Dios, ¿ustedes creen que será feliz de vernos enfermos? Ustedes que tienen hijos, hermanitos pequeños, qué sé yo, niños, ustedes disfrutan, se sienten bien cuando los ven sufriendo o escupiendo sangre por la boca, o están allí conectados con una máquina, con oxígeno. Ustedes son felices de ver a los suyos así enfermos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial no nos quiere ver así? Pero es que tenemos que comprender que ese Dios tan sabio quiere que sus hijos sean sabios, que engendren esa inteligencia, al menos de administrar correctamente lo más preciado que nos ha dado, que es este cuerpito que tenemos. Entonces, hay personas, como les digo, que les gusta más el perdón, pero no quieren ser transformados porque les gusta satisfacer y vivir como quieren vivir. Entonces a ellos va un mensaje de Pablo en Filipenses donde le dice, bueno, ustedes, enemigos de la cruz, le dice él, su fin, si siguen con esta conducta descontrolada y pervertida de sus hábitos, su fin de ustedes va a ser perdición, chicos. Oye, muchachos, esto hay que cambiar, porque para lo que se está observando y el testimonio que están dando, para ustedes su Dios es su apetito. Y es un apetito que ya no es el Dios de los cielos, es el Dios estómago, el Dios gónadas. Entonces, la gloria de ustedes está en su vergüenza, ¿verdad? En el testimonio, en las consecuencias que puedan, ¿no? Entonces,
la mente de ustedes mayormente está en las cosas terrenales, en las modas, en las costumbres, en las tradiciones, en lo que se ve bonito, en lo que se ve rico, en lo que huele rico, pero no se piensa en las consecuencias, ¿verdad? Así que, bueno, aquí justamente empiezan ya uno de los principales hábitos que quisiera que podamos repasar, especialmente los hábitos cuando nuestro apetito es nuestro Dios, ¿sí? El 85% de estos hábitos son los causantes de enfermedades. Comer intemperante, nos dice ella. Sí, es cierto, amigos. Mire, o sea, todo lo que dice ella no puedo agregar ni más ni menos porque exactamente cuadra perfectamente con todo lo que estamos viendo actualmente en nuestros monitoreos clínicos en pacientes con enfermedades, claro. Están que comen descontroladamente. Es el hábito de comer rápido. Parece como que si alguien, no sé, alguien te va a ganar, entonces tomas el plato y, y es una ansiedad, y es que a veces esa persona está pasando problemas que le están afectando. Está preocupado porque tiene que, el banco le va a cobrar una mora si no paga de aquí a 2 días, y él está tratando de cerrar unos negocios para juntar dinero, entonces cuando come está con el celular. Hoy en estos tiempos COVID de pandemia, donde la economía está tan limitada, pero pucha, pero tan limitada, que muchos hasta han sido despedidos de su trabajo, entonces viven con esa angustia, entonces cuando comen tienden a comer rápido porque están sufriendo emocionalmente una ansiedad, una angustia en su alma. ¿Y saben qué es lo que necesitan? Ahí está en la imagen. Necesitan gracia, necesitan paz. Así que ese de comer intemperantemente puede ser tal vez heredado o puede ser algo que se cultiva justamente porque se vive una vida constantemente de ansiedad, de estrés, de preocupación. Otro de los hábitos que terriblemente nos malogran la vida, de verdad, voy a ser sinceros, quien les habla es quien ha cosechado su cáncer en su momento, porque viví de esta manera. Y ni qué hablarles de mis antepasados, cómo vivían también. Sí, yo soy esa generación enfermita. A los 17 años que te coja una enfermedad terminal no es muy normal, ¿no? Obviamente las enfermedades terminales cogen a los que pasan más de los 50 o los 60. Pero ya cuando te agarra mucho más joven y recontra joven como mi persona, y he conocido casos donde hay niños recién nacidos con desahuciados, por ejemplo, de cánceres hepáticos, o niños que nacen desahuciados de sus riñones, no funcionan, los niños que tienen días contados, mesecitos contados. Es una tristeza. Y los nenes hereden justamente esa transferencia de células con ese ADN que está todo con alteraciones. Entonces, amigos queridos, esto es para reflexionar mucho, especialmente por amor a los nenes, por amor a esa generación. Comer en exceso, amigos, eso es otro gran problema. Está bien que sea saludable, pero hay un principio, ¿no? Hay un principio de que hay que quedarnos siempre con un poquito de hambre, una sensación leve de hambre. ¿Saben cómo se aplaca esa sensación leve de hambre? Pues tomando, como hacen en Japón, un matecito de té verde o de agüita de coca, de hojas de coca o manzanilla, que es plantas digestivas como la muña, la manzanilla, el cedrón, el agua de apio, por ejemplo, que es maravilloso. Una copita chiquitita como hacen allí en Japón. Es una tacita chiquita, caliente, no helada ni fría, por favor. Y, no, pero hace calor, sí, y el cuerpo funciona a 37 grados, tranquilo. Esos matecitos calientes es donde te va a robar esa sensación de querer comer más. En la Biblia, en Éxodo 12:8, habla justamente, oigan, si van a comer algo que es un poco fuerte o suculento, consuman hierbas amargas, es decir, tómense unas plantitas, tómense un matecito cargadito y van a ver que se van a sentir muchísimo mejor y van a ir quitando esa ansiedad de comer en exceso. Y déjenme decirles que no es fácil, pero amigos, lo pueden lograr. Recuerden, hay gracia y poder para poder vencer. Ay, hoy día no pude, comí descontroladamente, ya no sé qué hacer, ya lo malogré todo. No, ahí está el perdón de Dios. Pero también te puede dar poder para otra vez levantarte y no volver a caer. Y aunque 1000 veces se caiga el justo, dice la Biblia, 1000 veces se levantará. ¿Y por qué uno se levanta por más que se cae constantemente? Porque alguien que se cae difícilmente que se levante, se ha hecho un golpezote fuerte. Y es que cuando uno se levanta no es por uno mismo, se levanta por el poder de Cristo.
por el poder de su gracia. Así que, amigo querido, no te desanimes en el cambio, por favor. Si es posible estos hábitos, si tienes que reformarlos, hazlo en compañía de alguien. Es mejor hacerlo juntos con otra persona. Puede ser tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa, junto con tus hijos, tu hermano, tu hermana, algún familiar, vecino, vecina, no sé, pero es mejor afrontarlo juntos con otras personas que solo, en lo que me refiero especialmente a hábitos alimenticios. Alguien que te pueda ayudar a controlarte. Y el comer en exceso, claro que es terrible. Hay muchas cosas más que hablar, pero tocamos de pronto algunas cosas puntuales, ¿no? Comer muy poco, y es que ese es otro problema, especialmente que se manifiesta y se expresa en hombres, sí, pero mayormente en mujeres, ¿no? Por un tema de guardar la figura. Entonces, muchas se estimulan el vomitar porque empieza a haber un trastorno como diciendo, yo quisiera ser bonita, y yo he nacido gorda, soy gorda, moriré gorda, y yo no quiero ser así que a las buenas o a las malas, pero yo me bajo de peso, dice, así que agarra y empieza a crear un trastorno, una baja identidad psicológica de autoestima, por un lado, y por otro lado, de que si ella aprendiera los correctos hábitos alimenticios, controlaría su peso sin necesidad de estar estimulándose el vómito, que eso se llama la famosa la anorexia, ¿no? Y otro es por usar dietas extremas, ¿no? Bueno, empiezan a ver por internet, por allí, unas dietitas, unas pastillitas que te bajan de peso y que hay que comer solo esto por tantos días. Y esos cambios bruscos de las dietas extremas, si no son controladas clínicamente, pueden llevar a unos excesos tan lamentables y adquirir enfermedades tan horribles que pues la vamos a pasar muy mal, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con eso de abstenerse y comer porque por otras cuestiones psicológicas. Mezclar mal los tipos de alimentos. Agarramos y le metemos la pizza, también le metemos el refresco de la chicha de jora, consumimos el caldo de mote y ahí mismo tomamos el refresco de fruta, de maracuyá, o lo que sea. Estamos comiendo la hamburguesa y le metemos ahí también la gaseosa, qué sé yo. Quien les habla comía así, antes, y mucho peor todavía. Está comiendo el chocolate, a los 2 minutos se come el pastelito, a los otros 2 minutos se come el huevo sancochado con la crema huancaína, a la hora ya está almorzando, es decir, una mezcolanza como si este estómago fuera, no sé, una máquina que en cualquier momento se malogra y la cambiamos por otra. Vamos, que sí, la vida continúa, hay que disfrutar de la vida. Y si entendiéramos cuánto a la justa poco sobrevive un trasplante gástrico, a cirugías de ese tipo, y es que a veces el apetito domina la razón, la verdad. Así que la mezcla de los alimentos, amigos queridos, es terrible porque se convierte en un buzón nuestro colon, que con los años vamos criando una especie de animalitos llamados bacterias, que viven en nuestro intestino, no son vistos al ojo humano, donde ellos empiezan de alguna otra manera a crear una especie de fábrica de alcohol, porque ustedes saben que el alcohol se produce gracias a los fermentos de bacterias y levaduras. Entonces, esos mismos amiguitos empiezan a proliferar en forma grande y abundante en el intestino, que en lugar de alimentarnos, nosotros estamos fabricando cerveza en nuestro cuerpo. Estamos fermentando, hiperfermentando, o en otros casos, trastornando en los niveles de fermentación. El hecho es que en nuestra sangre circulan venenos, dice ella, Helen Wayne. Circulan venenos totalmente mortales. Venenos que pueden iniciar, por ejemplo, un derrame parcial, porque son toxinas que se van acumulando en el cerebro, se llaman neurotoxinas. Hablemos con un neurólogo, revisemos un poco la trofología de la neuronutrición y entenderemos que esa simbiosis que hay entre cerebro y bacterias intestinales. Así que el mezclar mal los alimentos, amigos queridos, es terrible, porque no es ahora, no es hoy. El tener ese hábito de constantemente mezclar alimentos dulces con alimentos salados y grasosos, todo al mismo tiempo, todo entra. Si supieran que la mayoría de las enfermedades se podrían solitas ir revirtiendo si modificáramos estos hábitos. Pero la pregunta es, como a nadie le duele, ¿quién quiere cambiar, no? Comer constantemente, a cada momento. Hace poco les explicaba, ¿no? Está comiendo el chocolatito, de pronto está comiendo el caramelito, luego en el bus que está viajando suben unos muchachos, están vendiendo algo, porque, ay, le voy a colaborar, me dan pena. Y ahí le estás dando, y le estás comiendo, y le estás comiendo.
Y si supieras toda la energía que invierte el cuerpo para poder secretar los jugos gástricos, todo ese desgaste bioquímico que se genera, donde para poder digerir poquitas trazas de comida que vas tú haciendo durante las horas del día, y es que hay unos que comen más de 5, más de 8, e incluso hasta más de 12 veces al día. Por decir, esa costumbre de estar picando, 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 picando. Entonces, esa energía que se gasta en la digestión es una energía que debería invertirse en la noche para poder regenerar las células. Y si hay unas células dañadas, por ejemplo, de una gastritis o de un problema hepático o un cardíaco, en la noche se reparan esos tejidos, la médula ósea, por ejemplo, se repotencia la inmunología en las noches, gracias a la oscuridad absoluta en el cuarto, tienen que estar totalmente oscuros para que se genere y se fomente la génesis en la médula ósea, en la fabricación de mejores defensas, mejores glóbulos rojos, mejores plaquetas. Entonces esa energía que uno lo invierte más en tratar de digerir las cositas que vamos picando durante todo el día, y ese desgaste energético celular que se produce, y nosotros a veces ni lo sentimos, pero internamente pasa ese desgaste. Peor que en las noches se duerme recontratesísimo tarde, entonces llegará un momento en que no habrá energía para reparar nada, y bienvenido, pues se te viene una cardiopatía, se te viene una enfermedad metabólica, por ejemplo, bienvenido a la diabetes, bienvenido a una leucemia, que puede ser un cáncer de sangre, bienvenido a lo que sea que te pueda venir. Ya, claro, de eso depende ya algún diagnóstico genético o clínico que te puede decir qué es lo que te podría pasar si tú no cambias tus hábitos. Eso se ve con los análisis. Pero de que algo se te viene, si es que no corriges eso, de estar comiendo constantemente. ¿Pero qué hago? Porque yo tengo ansiedad. Y sí, se te entiendo perfectamente. Está la gracia de Dios para ayudarte. Ya es un gran aliciente, pero al mismo tiempo necesitas conocer otros mecanismos. Yo te puedo aconsejar, por ejemplo, ese de estar comiendo constantemente, que era uno de mis grandes problemas, es algo que creo que cargues agua contigo. Un poquito el efecto es que te va a calmar la ansiedad, pero el efecto es que te va a dar ganas de ir al baño cada rato. Pero bueno. Otro es de que procures, por ejemplo, consumir frutas carnosas en esos periodos que estás teniendo eso. Hablo de pronto de un contexto genérico, porque si estuvieses dentro de un proceso de un tratamiento, claro que las cosas cambian, ¿verdad? Entonces, puedes consumir frutas carnosas como parte de ese proceso. En lugar de estar comiendo golosinas, alimentos, frituritas, todo tipo de comidas, puedes simplemente comer frutas carnosas en ese proceso de ansiedad que te agarra. Agua, frutas carnosas. He tenido reportes de que en 2 semanas más o menos ya han empezado a tener un poquito más de dominio propio. Pero quienes han vencido totalmente a un mes, exactamente 40 días, de cambiar este mal hábito de comer a cada rato, son aquellos que, aparte del tema de tomar agua de plantitas, por ejemplo, una de las plantas que más te va a quitar esa ansiedad de comer a cada rato, que te va a controlar mucho la leptina, son las aguas que tienden a ser un poco amarguitas, como por ejemplo el agua del fruto de la alcachofa, puede ser el agüita que sean bien cargaditas, por ejemplo, como el agua del orégano con apio. Entonces, la cola de caballo puede funcionar muy bien también, ¿no? Entonces tiendes a, de alguna otra manera, al hidratarte con eso y comer frutas carnosas, tratar un poco de controlar esas hormonas alteradísimas que ya tienes, lamentablemente, por ese mal hábito. Se puede vencer, sí. Tienes que poner de tu parte, por un lado, y no te olvides que hay poder en la sangre de Cristo para poder ser transformados. El otro, son tips, amigos. El otro hábito es comer a deshoras, sin horarios definidos frecuentemente. Madre mía. Y es que esto no estamos lejos todos, ¿eh? Quien les habla, hay días, no les digo que pueda ser siempre, pero hay días donde me toca realmente no poder respetar esto, porque estamos visitando a una familia que está con el problema del COVID, por ejemplo. Entonces nos pasamos un tiempo allí, oye, voy a llegar a mi hora de comer, pero pues no puedo comer allí, tengo que ir a mi casa. Entonces hay circunstancias que a veces no te permiten eso. Pero en la mayor frecuencia que sea posible y que esté en tus probabilidades, amigo y amiga querida, joven, jovencita, niño, niña, procura siempre tener tus horarios bien definidos para comer y que sean horarios con tolerancia, no seas muy duro contigo, no puedes tener entre 1 a 2 horas de tolerancia aproximadamente, pero procura que entre esa hora o 2 horas de tolerancia, procura ver la manera como poder alimentarte y comer en ese horario definido. ¿Puedes reprogramar tus horarios? Sí, puedes hacerlo también. El cuerpo es adaptativo justamente para ello, pero lo ideal es siempre procurar los horarios
lo más temprano en las mañanas para que puedas dormir lo más temprano en la noche, por supuesto. Bueno, y claro, en este caso, sea que no quieras cambiar estos hábitos a través de la obstinación, dicen, ah, no, no pasa nada, yo estoy bien. Bueno, por tu obstinación más adelante, quién sabe, por una enfermedad, dirás, quiero ahora cambiar. O sea, porque estás ahorita siendo llamado, tocado por Dios y te dice, está apelando a tu razón y a la misericordia que te tiene, y tienes misericordia de ti y de los tuyos, de tus hijos, de tu familia. Entonces vas a iniciar una reforma de tus hábitos, porque hay que reformarlos. Están formados, pero hay que reformarlos, hay que revertir esos caminos que hemos estado llevando. Hay otro tema, que es el tema de la ignorancia, sea por obstinación o ignorancia. Y la obstinación es terquedad, amigos. La palabra obstinación es terquedad. Soy terco. No quiere cambiar, más que le digo y le digo, pero este es un terco, dicen algunas esposas, ¿no? Así que el creador está fuera de esta ecuación, fuera de que tú te hayas enfermado. No tiene nada que ver Dios como que Él es el que te ha traído la enfermedad. Diosito me ha castigado. Mira, puede ser que sea una persona de un gran corazón, amigo querido, amiga querida, pero nada va a quitar el principio de respetar las normas, y te lo puse como ejemplo inicialmente. Puede ser que tengas, qué sé yo, cualquier buena intención, pero si tú ignoras cómo funciona este cuerpito y constantemente no respetas los principios que antes ya hemos mencionado, si hay una vez una enfermedad que te pueda venir, en lugar de poder reclamarle a Dios, lo mejor que puedes hacer es pedirle perdón por la ignorancia. O tal vez puedes pedirle perdón por la obstinación, es decir, por haber sido terquito. Pero nunca le eches la culpa a él. Y aunque le eches la culpa, él te va a seguir amando y te va a seguir esperando. Pero si quieres recibir la restauración, quieres nacer de nuevo, como una nueva persona, en la mente, en el cuerpo, en el espíritu, lo primero que tienes que comenzar es poder reconocer, y por otro lado, de pedirle misericordia y gracia a Dios. Déjame decirte que hayas hecho lo que hayas hecho, la ignorancia o la obstinación, la terquedad que hayas tenido, todo te será perdonado, y están las puertas y los brazos abiertos para que seas perdonado. Les hago un comentario, ¿no? Helen White nos dice, es tiempo de conocer la causa de nuestras enfermedades. Hoy, en el año del COVID, es el año donde hay que conocer la causa de nuestras enfermedades y dolencias. Y no solamente debe ser el año de aliviarlas o silenciarlas con algunas drogas, con algunos nutrientes naturales por ahí que surgen. Es mucho más que eso. Hay que recurrir a tratar de aliviar físicamente el cuerpo, pero más que eso, queridos, yo te hago un llamado de que conozcas la causa de las dolencias. Y las causas, en más de un 60%, están en nuestra alimentación. Las enfermedades siguen a la complacencia del apetito, ¿no? Son las consecuencias de las enfermedades los siguientes hábitos combinados, es decir, estos hábitos en forma conjunta que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, la comida estimulante en exceso. ¿Qué significa comida estimulante, amigos? Es cuando comes en exceso condimentos. Es decir, cuando condimentas demasiado, pues, tus comidas, ¿no? Mira, la idea es que tú puedas llegar a tener una alimentación sin el consumo de carne, porque si hablamos de estimulación, se ha comprobado, pues, que las legumbres, por ejemplo, las vainitas, las habitas, las arvejitas, los porotos, los frijoles, los garbanzos, qué sé yo, todo lo que son legumbres verdes o fresquitas, tienden a digerirse y asimilarse mucho mejor en las personas, y en nuestros pacientes los hemos visto, nuestros pacientes que han venido con sus problemas clínicos, hemos visto que eso pues, les asienta mucho mejor que comer esas proteínas vegetales naturales. Lo digiere mejor, les asienta mucho mejor que comer sus guisos a base de pollo, por ejemplo, que son bien condimentados, o están fritos, así tipo broster, ¿no? O esos pollos, por ejemplo, que se venden a la brasa, por ejemplo, que ustedes supieran cómo se macera un pollo a la brasa para que sea riquísimo, como se lo suele consumir. Entonces pasa por una serie de condimentos, amigos queridos, es terrible. O sea, es tan estimulante que, claro, uno con el olor ya suelta chorros de saliva,
pero déjame decirte pues que si supieras, a tu hígado lo haces trabajar. El hígado normalmente trabaja en una capacidad de 3 a la potencia, en lo que es el carga energética hepática, por ahí dicen los hepatólogos. Pero es que cuando comemos condimentos lo hacemos trabajar al triple, hasta 4 veces más al pobre hígado. Y cuando el hígado está enfermo y seguimos comiendo eso excesivamente condimentado, y más todos los días que no nos falta a veces una presa en el plato de comida en el desayuno, una presa en el almuerzo, una presota en la cena, amigos queridos, eso es la famosa intemperancia, es la estimulación que esos alimentos proveen, es un vicio, es un ciclo vicioso. Entonces, y ya puedes comenzar al menos bajando la condimentación. Ahora, hay condimentos naturales que le pueden dar un sabor riquísimo a la comida sin necesidad de estar sazonándola con tantas cosas por allí. Uno de ellos, por ejemplo, son los condimentos de tipo de hojas. Y está la hierbabuena, está el culantro, claro, de forma poquita medida porque tiene una tendencia a ser cálido. Está, por ejemplo, el comino en mínimas cantidades, mínimas, muy mínimas, y ya de otra manera tú le puedes ir aromatizando más a tus alimentos. Las oleaginosas se comportan como unos buenos condimentos naturales que te pueden estimular la insalivación sin la necesidad de que sea fuerte, picante, e incluso industrializado, ¿no? Como esos cubitos a base de glutamato que venden, cubitos de gallina, para caldo de gallina o sazonadores, y tantos otros más tipos de condimentos que existen actualmente que inundan los platos de muchos hogares. Entonces yo te hago llamado a que utilices, por ejemplo, la albahaca, el orégano fresco, el laurel, el apio también, para poder darle sabor a un plato, hasta a un aderezo base. Otro problema, por ejemplo, de lo estimulante, y justamente me detengo un poquito aquí, quisiera ver que estamos dentro del, del tiempo indicado. Bueno, les quería comentar sobre, por ejemplo, los ajos, ¿no? Hay que procurar no freír los ajos con el aceite. Uno de los inicios reformadores que podemos ir haciendo en la hora de preparar la comida, y nos va a salir riquísima, amigos, es que el aceite procuren no calentarlo al iniciar un aderezo. Es una costumbre que quien les habla lo ha tenido por mucho, pero los motivo, os conjuro a que podamos revertir eso. Nosotros podemos freír el ajo y mezclar aceite con agua. Aceite con agua, porque el aceite de alguna otra manera lo que hace es atrapar ciertas partículas aromáticas que tiene el mismo ajo, que es la base que se construye un aderezo, por ejemplo. Entonces, cuando está mezclado con el agua, tiende pues a no saturarse el aceite. Entonces, cuando tú haces un aderezo y colocas agua con aceite, te puede ir muy bien, o solamente con agua. Y agregas el aceite, pero cuando ya avanzaste más del 60% del plato, por si estás haciendo un lomo, un lomito, y en este caso dices, bueno, ¿cómo hago? Yo estoy un poquito como que quiero ir cambiando, ya no quiero comer mucho estimulante. Entonces puedes cambiar, por ejemplo, un lomo saltado, pero sí, claro, el lomo de res. Pero en este caso puedes hacerlo a base de champiñones, puedes hacerlo a base de alcachofas. El corazón de la alcachofa es así como una especie de disco, ese es el corazón de la alcachofa. Tú puedes cortar en hilitos, en hileras, y esa alcachofa te suelta un sabor que se parece al sabor del pollo. Y cuando lo preparas construyendo un lomo, te va a soltar un sabor tan agradable. Y cuando vas construyendo la base del aderezo y construyendo el plato, lo único que vas a hacer es reemplazar nada más el lomo por la alcachofa, lo demás va todo igual. Entonces ya es el inicio de un cambio que estás haciendo. Con el tiempo, en este canal, si sigues viniendo, van a ir exponiéndose más adelante cosas más interesantes, principios gastronómicos más importantes, para que tú vayas a ir construyendo esa reforma en tu alimentación. Los alimentos fuera de las comidas principales, que es lo que habíamos hablado hace un momento también, la falta de ejercicio físico es algo que lo podemos recalcar, tiene que ir de la mano, ¿no? Tiene que ir de la mano el cambio de nuestros hábitos también con el ejercicio físico, porque hay que acelerar la circulación de la sangre. Es muy importante acelerar la circulación para procurar oxigenar todo el cuerpo. La falta de horarios para dormir profundamente.
Una cosa es dormir, otra cosa es dormir profundamente. Son dos cosas muy distintas. Y dormir profundamente de nuestra sociedad, muy pocos son los que hacen eso, especialmente los que vivimos en la capital. Entonces, esa es la idea de ir haciendo esa reforma. La intemperancia y los malos hábitos en su mayoría empiezan en el hogar. Bueno, mamitas queridas, aquí va el llamado. Alimentos muy sazonados. Ya habíamos hablado hace un momento de eso. Ay, pero les gustan las papas fritas a mis hijitos, les gusta el huevito frito. Bueno, hay muchas maneras como se puede hacer eso sin necesidad de estar friendo demasiado en aceite. Por ejemplo, una de ellas es haciéndola al horno. Tú picas las papas, le chorreas ahí el barnizadito nada más el aceite de olivos encima, les polvoreas salsita, orégano, unas hojitas de albahaquita picada para que aromatice, metes al horno, pasan media hora, lo mucho 40 minutos a 150 grados nada más para que se vuelvan crocantes y no se quemen. Los retiras y tienes unas papas doradas sin la necesidad de haberlas zambullido en litros de aceite para que ellos puedan comer. Y es una manera mucho más saludable de poder hacer esa migración gastronómica de comer algo que es crocante y rico, que tiene un proceso un poco dañino para consumir, de una forma mucho más saludable. Claro, esto lleva tiempo, por eso es que más adelante espero se toque un tema sobre cómo yo hago una programación de mis alimentos, ¿no? De la comida para la semana. Pero el hábito, vamos por el principio del hábito, al menos ya ir saliendo de eso de comer de exceso en lo que es muy sazonado de condimentos. Alimentos de difícil digestión, ese es otro llamado que les hago. Procuramos consumir, por ejemplo, alimentos que sean de fácil digestión, que sean ricos en fibra. El arroz integral, a diferencia del arroz blanco. Ay, pero es que es difícil dejar el arroz blanco. Puedes entonces comer constantemente un arroz blanco, pero tipo jardinera entonces. Devuélvele otro cereal que le dé fibra a ese arroz blanco. Puede ser granear la quinoa o la kiwicha o la cañigua junto con el arroz blanco. Van a aparecer unos puntitos allí, pero le has devuelto la fibra, porque esa fibra es lo que facilita la digestión. Lo que no tiene nada de fibra dificulta más el proceso digestivo, porque la fibra le hace una especie de cosquilleo a los músculos del intestino, lo cual genera y estimula a más cantidad el movimiento peristáltico. Es como que hace un baile los intestinos cuando sienten ese cosquilleo de la fibra. Y eso acelera, facilita que el proceso del tránsito digestivo y el tránsito fecal no nos permita caer en el problema del estreñimiento. La fibra controla la absorción de nutrientes para que sea de forma continua. Eso hace que cuando uno come fibra no tiene ganas de comer a cada rato durante el día. Eso te corta esa ansiedad de comer a cada rato. Entonces, si bien no puedes comer de frente arroz integral tal vez, que es lo ideal, puedes empezar a consumir un arroz tipo jardinera. Le pones choclito, arvejita, zanahoria, unas habitas o frijoles, qué sé yo, unas arvejitas, y lo vuelves como medio así colorido el arroz blanco. Pero ¿qué es lo que le has devuelto? Le has devuelto otra vez la capacidad de poder tener una fácil digestión. Pero los alimentos de difícil digestión, arroz blanco, tallarines, papa sancochada, y te llenas de las presas de carnes bien sazonadas y condimentadas. Entonces, todo eso en forma conjunta, más que le mezclas por ahí el postrecito, el refresquito, la bebida dulce, azucarada, entonces todo eso le mezclas en uno solo, pobre digestión. Y ni qué hablarte sobre la carga que le das a tu pobre hígado, ¿no? Porque va a tener que trabajar cómo procesar todo eso al mismo tiempo. No solo son nutrientes, a veces son más alcoholes o fermentos. Todo esto obviamente nos va a crear una adicción y nos hace caer en un círculo vicioso. Las malas mezclas alimenticias, que estamos hablando justo de eso. La comida más fuerte y estimulante es una puerta abierta para consumir bebidas alcohólicas. Mamitas, por favor, no quieren que sus niños sean en el futuro, tengan la tendencia de consumir alcohol y de que caigan en este vicio. Pues este vicio de las bebidas alcohólicas nosotros lo podemos fomentar en nuestros hogares cuando les hacemos consumir alimentos dulces como frutas o bebidas azucaradas o refresco de frutas, etcétera, juntos con sus alimentos principales, al mismo tiempo. Por favor, si quieren beber un refresco de frutas, que es saludable y no estoy en contra de eso, procuren hacerlo si va a ser poquita la cantidad que van a consumir, unas 3 horas fuera de las comidas, después. Si quiere consumir antes, pues es mejor consumir antes, ¿no? 1 hora antes puede tomar, pero en forma de jugo, ¿no? Pero
si es que el niño quieres darle una alimentación más, digamos, quieres darle una comida dulcecita, bien dulcecita, pues procura que sea un desayuno dulce completamente, o una cenita que sea bien dulce. Pero procura evitar esa mala mezcla de dulces junto con alimentos salados y grasosos. Por otro lado, el exceso de alimentos sazonados, alimentos, o sea, como menestra, con el arroz blanco, y al mismo tiempo le cargas encima una presa ahí de carnecita, puede ser pescado, no sé, pollo, parrilla o res. Entonces, todo eso, amigos queridos, es tan fuerte, es tan recargado. Si quieres ir empezando haciendo un cambio, te aconsejaría al menos trata de hacer eso, pero 2 veces por semana. Pues ya estás empezando el cambio, oye. Ya estás empezando ya. Más adelante vas a ir cambiando mejor y poco a poco, pero hay que pensar mucho en esto. La estimulación a temprana edad con este tipo de alimentos, nuestros nenes tienden a depender más rápido de las bebidas alcohólicas. No digo que esto los vuelve alcohólicos ya, pero se eleva más la tendencia a poder caer en ese problema del vicio de consumo de los alcoholes. Bueno, hablemos de los hígados, ¿no? Cuando un hígado está enfermo es porque ya no nos colabora en la producción de una sangre de alta calidad. Cuando hablamos de la sangre de alta calidad, hablamos tanto en las defensas como en la baja toxemia de la sangre, y al mismo tiempo como el nivel de energía que la sangre tiene, que es el oxígeno, los niveles de oxigenación. Todo enfermo hepático siempre va a tener algún tipo de problema en la hemoglobina y el mal transporte de oxígeno. Justamente por eso ella habla de la sangre enferma. Los rostros pálidos son sinónimos de hígado dañado. Bueno, ya empezamos por ahí, unas experiencias de anemia. El hígado se recarga por los hábitos alimenticios perturbadores. Interesante esa visión que ella tiene. Hablemos que esto es más de 100 años atrás, nos está hablando de estos consejos. La comida debe ser sencilla a base de granos. Ahí está lo que les decía. Harina integral, a base de verduras, al vapor. Si estás mal del hígado, procura mejor consumir verduras al vapor. Te va a sentar mucho mejor por un tiempo. Frutas, si estás mal del hígado, pues procura limitarte el consumo de frutas al menos un par de veces por semana nada más. Y en estado tibio, las frutas también se puede hacer tipo baño María, ¿no? Si quieres tomarlas. Si estás mal del hígado, claro. Si no, vamos, consumirlas frescas. Y tratar de evitar las especias y las grasas. Y claro, cuando ya habla de especias, yo personalmente te digo, puedes utilizar algunas tan naturales como el orégano, el comino, qué sé yo, en poca cantidad. El problema de las especias es cuando te las haces un montón al mismo tiempo y mucha cantidad para hacerlo bien apetitoso y con el aceite y los aderezos grasosos y que se vea todo bien apetitoso, oloroso tal vez, pero si no hay compromiso, viene una palabra muy bonita, no hay sanidad, amigos. Y por otro lado, viene acá el tema de muchos prefieren primero consultar al paladar en vez de consultar a la razón. Hay otro principio. El equilibrio en el régimen alimenticio, en el comer y el beber está relacionado a la composición y la cantidad mayormente como lo más perjudicial. Entonces, tiene que haber un equilibrio en la alimentación y de eso supongo que es un tema que se tocará en su momento. Pero son principios, nosotros no podemos irnos a excesos, para eso hay un tema especial que hablar sobre la composición de un alimento. El tema de comer y beber, muchos se atragantan demasiado líquido junto con la comida, por eso es que a veces no es muy recomendable consumir sopas junto con los alimentos. Si vas a comer sopa de algo, pues, no sé, hazlo en la noche, pues, ¿no? Como algo ligero para dormir, tal vez. Pero consumir sopa junto con la comida y ese exceso de líquido junto con los alimentos te va a dificultar en poder permear y cerrar correctamente una mezcla de jugos gástricos con los alimentos para poder garantizar bien la digestión y la absorción, que es lo que más todos queremos, ¿no? Esa metabolización también que puede existir en el hígado. Todo va a depender de que procuremos no tener altas ingestas de líquidos junto con los alimentos. Por eso les hablaba, en Japón tienen una bonita costumbre de tomar siempre copitas chiquitas nada más de agüita de plantas, sin azúcar, sin nada, incluso bien cargaditas, medio amarguitas, y eso es la mejor manera como podemos nosotros beber junto con nuestros alimentos. Pero cuando bebemos ingentes cantidades de líquidos junto con la comida o tomamos caldos bien, y nada de espesos, o al menos fuera espesito, ¿no? Bien espeso como para que pueda tener esa consistencia. A veces los caldos de fideos con verduras ahí y junto con la comida, todo eso
es más difícil que se garantice una buena absorción de nutrientes, dificulta más la digestión, al mismo tiempo le recarga al organismo más. Incluso como no hay una buena absorción, después de haber comido todo eso, a un par de horas viene la ansiedad. Como no ha habido buena absorción de nutrientes, viene la ansiedad de comer. Y la agarras y le metes más cosas que de pronto ni nutritivas son. Es decir, es un círculo vicioso. Alimentos suculentos son de difícil digestión. Les voy a mencionar algunos de los más populares. No es que no coman alimentos suculentos, sino que los coman en poca cantidad y en momentos no muy frecuentes dentro de semana. Uno de ellos son las menestras, por ejemplo. Sin embargo, considero que hay lugares, no hay otra cosa que puedan conseguir como base que las menestras. Entonces hay que tratar de incrementar más el ingesto de líquidos durante el día. Pero muy, muy, muy suculento es las menestras. Por otro lado están la carne, en primer lugar la carne de pescado, en segundo lugar la carne de res, y tercero ya están las aves. Pues también están los huevos y algunos tipos de derivados de los lácteos también. Entonces, bueno, por allí empezando, ¿no? Por otro lado también están los condimentos, bueno, especialmente los que son picantes y muy estimulantes. Yo soy amante del picante, pero he aprendido, y ese justamente arriba está la palabra, el equilibrio, amigos. El equilibrio, y hay muchas maneras como podemos nosotros tener una gastronomía bien, bien saludable. Cambios progresivos, y este es un consejo. No hagan cambios bruscos. No se engañen a sí mismos, como en su momento quien les habla se engañó. Pero nuestros cambios tienen que ser comprometidos, es decir, serios, decididos, y poco a poco, amigos, empecemos con los cambios progresivos. Acá hay un principio maravilloso en Eclesiastés. Los príncipes del rey siempre comen a su debida hora. Y es, dice, para poder estar fuertes, fortalecidos, con energía, y no para andar como si estuviésemos ebrios. Y a veces muchos nosotros amanecemos, ¿no? Como si estuviésemos medio ebrios. Bueno, la idea es esa, ¿no? Queridos, que Dios me los bendiga mucho. Yo agradezco mucho su atención prestada, y en esta oportunidad le paso con Jessica, quien va a continuar con la dirección del programa. Gracias. De verdad, muchas gracias, querido Pedro. Hemos quedado encantados con cada consejo, con cada tip, porque en la cocina muchas veces no sabemos cómo darle sabor. Pensamos que la comida saludable es desagradable. Sin embargo, con estos tips que hoy día hemos escuchado, nuestra comida mejora el sabor, ¿no? Nuestros hijos ya no van a sufrir como muchas veces sufren. Muchos están preguntando qué libro estamos estudiando. Mis queridos amigos, estamos estudiando el régimen alimenticio. Este libro también lo pueden encontrar en la página. Lo pueden descargar, está en PDF. Y hoy día hemos hecho un resumen del régimen del capítulo número 6. De verdad, nos has explicado de una manera grandiosa desde el momento de la gracia, desde el momento de que nuestros hábitos generan tanta enfermedad a los que más queremos, ¿no? A nuestros hijos, a nuestros nietos, que ciertas mezclas han alterado mucho, no solamente el estómago, sino también nuestro hígado. Teníamos algunas preguntas, pero han quedado todas aclaradas en esta noche. Gracias a la exposición del tema. Y nos encantaría tenerte nuevamente. De verdad, este tema de la alimentación es muy amplio y se va aprendiendo progresivamente. Y ese es el propósito de la página, ¿no? Ir cada semana aprendiendo. La próxima semana tenemos también una invitada especial con el capítulo número 7, así que los que desean acompañarnos con el estudio, estamos estudiando semana a semana un capítulo del régimen alimenticio. Mi querido Pedro, ¿qué palabras finales tendrías para poder despedirnos de este programa después de haber estudiado estos hábitos, ¿no? Que nos han generado enfermedades sin darnos cuenta, muchos de ellos. Otros ya teníamos conocimiento, pero como dice, mientras no nos duela, a veces no queremos generar el cambio, ¿no? ¿Qué consejos finales, qué palabras finales tendrías para despedirnos con el programa? Bien, yo termino con esa parte que Ellen White al final de ese capítulo ella dice: Cristo tiene poder para sujetar el pecado y mucho más para poder gobernar nuestros apetitos. Yo les animo, amigos, que empiecen primero con esa transformación del interior, del yo interior, porque les voy a ser sincero, solos no vamos a poder. Yo personalmente quise cambiar solo, nunca lo logré, y la enfermedad fue lo que me hizo comprender que tenía que conversar con Dios. No esperen estar enfermos para iniciar un cambio, pero si así fuera,
esa gracia los tiene con los brazos abiertos para ayudarles. Pero empecemos por allí. Gracias. Ujú. Te agradecemos de verdad. Gracias, profesor Pedro. Es precioso. Creo que todos nos hemos quedado con las preguntas ya respondidas. Y si queremos repasar este video, vuelvan a escuchar hasta que se nos grabe, y que Dios nos da esta esperanza tan bonita, ¿no? De reempezar nuestra vida con su ayuda. Gracias por todos. Esparzan esta información por todos los amigos que necesitan compartir este mensaje de esperanza. Esa es la página, el propósito de esta página es Salud con Propósito, para que todas las personas puedan venir y tener esa oportunidad de volver a empezar una nueva vida con Jesús. Bendiciones a cada uno, que tengan una linda noche. Una linda noche. Gracias, nos vemos la próxima semana. Nos vemos.